pasó la iglesia de Sardi. La iglesia de Tiatira tiene el inicio por ahí, decíamos, del año 325. Por ahí, por el tiempo de Constantino. Ya lo hemos venido diciendo. Pero claro que desde ese tiempo la iglesia se ha extendido muchos otros siglos hasta llegar, decíamos, por el 1200, ya prácticamente acercándonos ya a este tiempo. Acuérdense que la iglesia tiene a estas alturas, pues, en año redondo, 2000 años. Entonces la iglesia de Sardis se ubica dentro de ese periodo, de lo que sería el tiempo ya de 1200. Y claro que esta iglesia prácticamente es la que viene ya rompiendo lo que serían las innumerables doctrinas heréticas de lo que es sus antecesores. La iglesia de Sardis vienen como siendo un grupo de personas. En este caso estuvimos diciendo que vienen siendo ya curas o sacerdotes, también monjes y muchos hombres o obispos de estas estructuras que con el tiempo han venido viendo ya lo que es una apostasía tremenda. Porque si le ponemos un poco de interés para ir buscando cuáles son las herejías de la iglesia de Tiatira, pues vamos a encontrar herejías de herejías, cosas, dogmas que realmente son todo contrario a lo que es la palabra, que de alguna manera, aun cuando todavía no se había recopilado lo que era el canon de la Biblia, siempre la predicación de la palabra se iba llevando a cabo oralmente, es decir, los apóstoles fueron engendrando nuevos hijos, y a esos nuevos hijos se les viene llamando los padres de la iglesia. Esos padres de la iglesia venían repitiendo lo que Pablo, lo que Pedro y sucesivamente habían predicado. Pero claro que venían predicando lo que era la palabra, lo que era la doctrina del evangelio. Pero cuando ya ha pasado los siglos, diríamos en este caso, ya nosotros vemos la terrible decadencia que entra en la iglesia, y esto es más marcado en el tiempo de la Tiatira, aunque las otras iglesias vienen con decadencia, pero en Tiatira pues eso es como el inicio de todo lo que es un sistema de apostasía de muchos siglos. Bueno, hasta esta fecha todavía eso aún es mayor. Pero veamos en este caso, hermanos, ¿verdad? Entonces estos salieron de esas estructuras, decíamos, fueron saliendo como obispos, como padres, como le llamaban, o sacerdotes, que iban viendo pues esta conducta, porque siempre esto es
es, hermanos, viable cuando la palabra ya está, diríamos, estampada en lo que es la, la, la Biblia, y en el caso de la doctrina, de alguna manera las personas no van a dejar de tener esa claridad de que algo anda mal cuando se está yendo por otro lado la cosa. Entonces siempre van a haber personas que van a reaccionar y van a decir: esto no es lo correcto, esto no es lo que nos enseñaron o lo que nos venían predicando nuestros padres anteriores. No es eso lo que nos han venido enseñando con respecto a la doctrina, con respecto a lo que es la palabra. En este caso, hermanos, es pues notable que ya estos, dentro de estas estructuras, pues están ya empezando una protesta, empezando a discusiones que no son para ellos pues asuntos que pueden aceptarlos. Ahora, esto por supuesto que ya era un plan de Dios, porque nada puede suceder si no es el Señor el que va, hermanos, motivando, el que va trabajando para que su iglesia, para que su pueblo, para que la doctrina se siga manteniendo. Como decíamos el martes pasado, que es todo, es una iniciativa de Dios, no tanto que sean iniciativas puramente humanas. Claro, el Señor motiva a las personas y les hace ver que el barco va hacia otro rumbo y no al rumbo correcto. Y eso es lo que el Señor viene haciendo ya con estos hermanos que van entrando dentro del periodo de la Sardi, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, los que han venido saliendo ya de estas estructuras y oponiéndose a las doctrinas de lo que sería desde el 325 al 200, estamos hablando de un montón de siglos. En este caso, los de Sardis, decíamos que hay algo que también va mal en este sentido, porque se pudiera pensar, bueno, qué bueno que Dios motiva y va sacando a un remanente, va sacando a hermanos, a personas dentro de las estructuras de engaño para irlos llevando por el camino correcto. Esto parecería que es lo correcto, que es lo sano. Sin embargo, los que salieron de la iglesia de Sardi, en este caso, tienen un problema, y el problema que nosotros vemos acá, de acuerdo a estos versículos que leíamos, es que están presumiendo en primer lugar de grandes cosas, están presumiendo de una importante vida espiritual, están presumiendo de grandes conocimientos. Y estuvimos diciendo que de alguna manera el presumir de estos conocimientos y de esta espiritualidad, de alguna manera pues hay alguna razón por la cual esta iglesia de Sardis va
o va despegando de esa manera. Decíamos que ellos vienen pues de estas estructuras filosóficas. Ellos vienen de lo que sería estas profundidades en el campo puramente no tanto teológico, sino filosófico, que es lo que de alguna manera ellos siempre han presumido. Es decir, la iglesia que pertenece a la Tiatira, han presumido de cosas grandes, han presumido que ellos tienen la verdad, han presumido que ellos tienen la doctrina. Ellos han dicho que es la iglesia verdadera, porque cuando, por ejemplo, se denominan la iglesia católica, la iglesia católica, apostólica y romana, esos tres nombres tienen sentido. Por lo menos la iglesia, cuando se le llama católica, lo que significa es universal. Y en eso pues no hay ningún problema, porque la iglesia es universal. Porque eso es lo que significa en el griego católico, universal, es una iglesia universal. El problema es que cuando le llaman, bueno, apostólica también es cierto, la iglesia viene de las raíces apostólicas, pero cuando se le dice romana, ahí es el problema. Ahí es donde los hombres de Dios que se opusieron a este movimiento religioso ya no cedieron a esa otra frase. La iglesia católica, apostólica y romana. Romana, ¿por qué? Porque según esta institución, la iglesia le pertenece a Roma. Y es ahí donde han venido las grandes batallas. Entonces los hombres de Dios, los que han venido surgiendo de esas estructuras, dicen: no, la iglesia no pertenece a Roma, la iglesia es de Cristo. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir viendo cómo ha sido una lucha, cómo ha sido una batalla, pero aún con estos cambios que se vienen dando, nosotros vemos que, bueno, la cosa como que no viene tan, diríamos, tan trabajada, no viene tan iluminada, porque como decíamos que cuando ya entra lo que es este periodo de la iglesia de Sardis, ya ellos vienen con esa arrogancia, con esas pretensiones del conocimiento, de la grandeza, de la gran espiritualidad. Sin embargo, fíjese qué importante es que delante de Dios, bueno, esta iglesia, eso es lo que leíamos ahí, esta iglesia, hermanos, solo tenía nombre de que vivía. Aun cuando ellos venían pretendiendo, ¿quiénes? Los que salen de la Tiatira y van formando lo que es la iglesia de Sardis, ellos presumen y todo eso, que son una iglesia viva, que son una iglesia de Dios, y que de hecho pues ya es un buen paso. Pero el problema está en que aun cuando ellos presumían de esta manera, delante de Dios pues no pasan la materia. Delante de Dios, Dios no lo ve así. Y esto, como decíamos, es importante porque nos enseña que aun cuando nosotros tratemos de presentar una imagen a los hombres, cuando nosotros pretendamos
diríamos como considerarnos los entendidos, los que tenemos la verdad absoluta y que delante de Dios estamos en perfectas condiciones. Lo que nos enseña esto es que no es así las cosas, porque eso lo puede uno decir, uno lo puede presumir, pero delante del Señor no, porque eso es lo que sucede con la iglesia de Sardis. El Señor le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O sea que imagínense qué importante esto, ¿verdad? Se lo voy a leer en esta versión. Dice acá: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de un grupo de personas muy preparadas, de personas muy intelectuales, que han salido de las estructuras de lo que es la iglesia apóstata, pero que aun cuando ya eso es bueno, las pretensiones de ellos y ese presumir de ellos los descalifica delante del Señor. Porque ¿cuál es la razón por la cual el Señor le dice: no es así? Ustedes pueden ser muy intelectuales, ustedes pueden tener muchas verdades, pero delante de mí ustedes no están vivos, ustedes están muertos. Esto sí que es un buen mensaje, pues, para cada uno de los pretenciosos, ¿verdad? Es aplicable para nosotros, por supuesto, y para cuánto embustero que nosotros vemos que surgen en estos tiempos, ¿verdad? Cuánto esto nos sirve, porque no es lo que yo diga, no es lo que yo pretenda ser delante de Dios y delante de las demás personas. Siempre quien da, hermanos, la calificación es Dios. Quien da el visto bueno, como se dice, es Dios, porque eso es lo que nosotros vemos acá. Le dice: tú tienes nombre de que vives, pero que estás muerto. Y decíamos lo delicado que es la vida de Dios. Delicado en el sentido de que aun cuando uno ve o uno pueda mostrar algo de bueno delante de Dios, ya es otra cosa. Esto nos sirve a nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que le dice el Señor. Le dice: tú dices esto, pero estás en una condición tremendamente mal. Ahora, esto, hermanos, era porque, en primer lugar, los de Sardis de lo que estaban careciendo era del Espíritu, de la manifestación del Espíritu. O sea que estuvimos diciendo que ¿por qué decimos esto? Porque eso es lo que dice el Señor. Le dice que Él es el que tiene los 7 espíritus. Entonces, cuando Él les dice: yo soy el que tengo los 7 espíritus, está dando a entender que el problema tuyo, iglesia, el problema tuyo es que no andas en el Espíritu. Y eso es otro aspecto que es de considerarlo, porque nosotros podemos saber mucho, nosotros podemos, hermanos, incluso memorizar lo que es la palabra, pero siempre lo que le dará vida a mi conocimiento, lo que le dará vida a mi andar espiritual, es el Espíritu.
es el Espíritu. Sin el Espíritu estamos muertos. Sin el Espíritu solo seremos nada más retóricas. Sin el Espíritu solo seremos personas de mucho saber, pero carentes de vida, porque lo que da vida es el Espíritu. Usted se recuerda, por ejemplo, en el Génesis cuando dice, fíjese qué importante, en el primer versículo de la creación, al principio dice, la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, era un caos que había en lo que es esto, estaba desordenado y vacío. Pero dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dicho de otra manera, lo que no había corrompido y colapsado, lo que es eso desordenado, era que el Espíritu se movía sobre las aguas. Es un término que se puede como aplicar, que el águila revolotea sobre el nido, sobre las aguas. Entonces lo aplican en esta versión, el Espíritu se movía sobre las aguas. Y eso es lo que le daba todavía existencia a ese desorden. Entonces cuando dentro de la vida espiritual nosotros pasamos por alto lo que es esta investidura del Espíritu, cuando nosotros nos vamos acomodando a una vida puramente de conocimiento, a una vida de oratoria puramente basada en el conocimiento y no en el Espíritu, a la verdad, fíjese que vamos a salir descalificados de parte de Dios. Porque ¿qué es lo que el apóstol Pablo, decíamos, le dice a los hermanos de Corintio? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, la letra, ¿a qué se refiere? No apliquemos esto mal cuando dice la letra mata. Mire, no estudie la Biblia porque se va a hacer loco. No estudie porque va a salir terminando en el psiquiátrico. El contexto de ese versículo es que la letra de la ley mataba. Y sin embargo, dice Pablo pero el Espíritu es el que edifica. ¿De qué servía un Nicodemo con todo el conocimiento? ¿De qué servía todos esos fariseos que presumían tantas cosas, pero presumían letra y carentes estaban del Espíritu? O sea que eso es lo que cada creyente debe de ponerle y debemos de ponerle atención, ¿verdad? Que no podemos, es imposible, podemos tener, usted ve cuánto llamado cristianismo hay hoy, pero tienen mucha letra, tienen mucho conocimiento, tienen mucha teología. ¿Verdad? Es buena la teología, pero nada de eso funciona, nada de eso nos estabiliza en la vida espiritual, ¿verdad? Si no es el Espíritu el que nos dará la consistencia, el Espíritu de Dios. O sea que eso es importante tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? De ahí la necesidad que nosotros tenemos de ser investidos. Pero hermano, como decíamos, allá dicen que ya desde que creímos nosotros ya recibimos el Espíritu Santo. Acuérdense que pueden haber muchas escuelas, muchas maneras de interpretar, pero la Biblia es sencilla, hermano. La Biblia es sencilla. La palabra es sencilla, la podemos entender con facilidad, toda vez dejemos a un lado nuestras pretensiones. Digo sencilla en el sentido de que, ¿qué es lo que entonces les dice el Señor a los
apóstoles, ¿acaso ya supuestamente ya no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Acaso ya no habían sido ellos, ya no habían recibido el soplo? Reciban el Espíritu Santo. ¿Acaso sí ya lo habían recibido? Pero ¿por qué entonces el Señor le dice, cuando Él se levanta al cielo, le dice, no se muevan de Jerusalén, vayan hasta que sean investidos del Espíritu Santo? En ese sentido es sencillo. Sencillo, es decir, no hay que andar profundizando que esto no es así. Es sencilla la palabra. Media vez, sin pretensiones, nosotros busquemos al Señor, nos va a ir aclarando las verdades aún profundas si fueran necesarias, pero son sencillas, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando Pablo, allá creo que en el capítulo 19 del libro de Hechos, llega Pablo y encuentra a unos hermanitos ahí, unos 2 hermanos en una iglesia en Éfeso, y les dice, ¿recibiste el Espíritu? Y ellos dijeron, solo hemos recibido, ¿recibiste el bautismo? Solo hemos recibido el de Juan. Y el apóstol oró por ellos y ellos fueron investidos por el Espíritu. Es decir, eso es lo que marcará la diferencia. Cuando Pablo, luego de que tuvo la experiencia en Damasco, en la calle, en el camino a Damasco, ustedes leen ahí que luego el Señor le dijo, ándate a tal lugar, la casa de un fulano por ahí, y ahí llegó, ¿cómo se llama? Llegó un discípulo de los que estaban ahí en Damasco, y Ananías le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y se cayeron las escamas de los ojos de Saulo. Y luego le dijo, recibe el Espíritu. Vaya, hombre. Entonces, o sea, ¿qué podía hacer Pablo sin esa investidura del Espíritu? Le tocaría lo mismo de la iglesia de Sardi, presumiendo de cosas grandes, de sabiduría, de teología, pero vacíos, porque cuando, de acuerdo a lo que leemos acá, dice, ustedes tienen el nombre de que están vivos, pero están muertos. Y por eso es que Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Que lo que decíamos es que necesitaban 7 veces el Espíritu. Dicho de otra manera, necesitaban ser llenos del Espíritu. Y eso es importante, hermanitos. Así que no nos vayamos convirtiendo en bautistas, ¿verdad? Así que vayamos cambiando, vayamos tratando la manera de cambiar, de apegarnos sobre todo a lo que es la Biblia, a lo que nos dice, a lo que nos indica la palabra. Entonces, en este caso, vamos a ver que el Señor les exhorta, fíjese bien, les exhorta, ¿verdad?, a un arrepentimiento. Eso, también en esto decíamos lo importante de ver cómo Dios cuida a la iglesia. Porque pudo haber pasado de largo, ¿verdad? Pudo haber pasado de largo, pues, este presumir de la iglesia de Sardi y decir, bueno, todo esto ya no se compone. Yo en algunas veces he dicho, no es por escapismo ni porque yo a veces le digo al Señor, Señor, quizás tendrás que venir luego, porque aquí cuando alguien está medio paradito, luego anda todo caídito. Entonces, mejor ven luego, porque mientras estamos así medios paraditos, pues ese es el momento más oportuno, porque así está la iglesia que cae y se levanta. Así estamos nosotros que hoy queremos y que mañana no queremos. Así está la iglesia que, hermanos, que ahora está motivada, pero que mañana está
hermanos, en las peores condiciones. Sin embargo, aun cuando las cosas son así, nosotros vemos acá a un Dios, hermanos, que enfrenta a la iglesia, que exhorta a la iglesia. Y eso es lo que sigue haciendo hoy día. A todos esos que estamos medios chupados del murciélago, hermanos, el Señor nos exhorta. Vamos a regalarlo, ofrenda de palmas al Dios de la gloria, y nos dice: levántate, arrepiéntete. Esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Échale una mirada al que tiene la par, dígale: no estará usted chupado, hermano, dígale. Las chupadas son peligrosísimas, pero ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios que aparece, ¿verdad? Es interesante ver que el Señor exhorta a un arrepentimiento, ¿verdad? De un cristianismo verdadero. Porque el cristianismo verdadero, ay, hermano, el cristianismo verdadero es otra cosa. No tenemos tiempo, pero aquí estamos hablando de sacerdotes, por decir algo, que decíamos que viene siendo como el inicio, los primeros pasecitos que empezaron a dar en la reforma, la iglesia de Sardis, ¿verdad? Porque ya la reforma ya llegó a un punto más sólido allá por el 1500, que es lo que ahorita están celebrando los 1500, hoy 1499 años. Se están celebrando, está para celebrarse los 500 años de cuando Martín Lutero puso las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Es decir, ahorita, es decir, ya ya es más adelante, pero aquí estaban dando los primeros pasos. Pero allí viene el Señor a decirles que les exhorta a que se arrepientan, tengan un arrepentimiento de el verdadero cristianismo, ¿verdad? Que no era el verdadero evangelio que ellos estaban practicando. Así que uno tiene que cuidar esto. No debe de ser una tarea exclusivamente del pastor de estar viendo el comportamiento de cada creyente. Debe de ser uno en lo personal. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso tenemos, hermanos, la Biblia. La Biblia es el espejo. Cuando uno se ve en el espejo y ve que tiene el pelo parado, se peina. Damos un amén. Entonces la Biblia es el espejo, como dice Santiago. Pero dice Santiago, muchos se ven en la palabra, pero luego olvidan su rostro. Entonces es un trabajo suyo, mío. En lo personal, no nos acostumbremos a que sean otros los que estén, hermanos, normándonos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No nos acostumbremos a que sean otros los que nos estén formando la vida espiritual. Yo, como dijo Josué, yo y mi casa. Así los otros no importa, dijo, pero yo y mi casa. Eso es. Que allá que el otro no se congrega y que el otro ha muerto por usted, pues. Que el otro le está sonsacando que se mete al pecado. Y quién es ese para que lo sonsaque. Pero eso es lo que hace la gente, agarrar tras de ese chueco. Entonces es una cosa muy personal, muy individual, ¿verdad? Porque no era el evangelio. Para el Señor no era el evangelio de la gracia que estaba practicando la iglesia de Sardis, ¿verdad? No era la iglesia, sino que, hermanos, él pone los requisitos, que se llenen esos requisitos. Y eso nos enseña, decíamos, ¿verdad? Que el Señor es bastante serio con lo que es esta medición. Porque dice en Mateo capítulo 7, ustedes lo conocen de memoria, y verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y me dirán, dice, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre echamos fuera demonios,
imagínense qué calibre, quién no pudiera darle el ok a una persona de esa, que es lo que se sigue haciendo por ahora de tanto charlatán que hay. Dice, agarra el saco y empieza a botar gente, y dice a soplar, agarra una botella de agua y dice mojando a todos los que están ahí al frente, y dice que eso es de Dios, hermanos, y eso, y esa botazón, y muchas veces sanidades. ¿Y quién va a dudar de ese tipo de supuestos creyentes? Porque dicen, no, si es que Dios lo usa. Es que aquí no se trata de que Dios no, hermanos, que nosotros podamos tener el aval de los hombres. Aquí lo que se trata es que nos dé lo que hay Dios. Juan el Bautista nunca hizo un milagro, pero cuando venían, hermanos, a él los curas, venían los sacerdotes y los soldados, hermanos, caían de rodillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, no son las apariencias. No es porque yo haga milagros que eso me garantiza que yo voy para el cielo. Y eso es lo que dice el Señor. Me dirán aquel día, yo hice milagros, hice maravillas, saqué demonios. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire lo que es el evangelio. Tengamos una idea de lo que es el evangelio. Por eso decimos que el evangelio es más de lo que a veces nosotros pensamos. Amén, amén. Damos un amén, iglesia. Ahora, es interesante que, hermanos, aunque muchos van por otro camino que no es del evangelio, hay un remanente que es el versículo 4 que nosotros leíamos. Esto es interesante. Y eso es lo que está diciendo el Señor acá. Dice en este versículo número 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces no toda la iglesia de Sardi estaba en condiciones que daba que eran aceptables delante del Señor. No. Aquí nosotros estamos viendo en este caso que esto es bien interesante, que aunque muchos habían salido y estaban supuestamente caminando por el camino del evangelio, pero no lo estaban haciendo. Pero sí hay un grupito que es ese remanente que decíamos. Y eso siempre es así, hermanos, siempre será así. Porque desde que inicia la iglesia, si usted ve el libro usted lee las cartas de Pablo, usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a ver un sinnúmero de conductas de muchas gentes que siguieron el evangelio, pero que a medio camino lo dejaron, ¿verdad? Esto es bastante recurrente. Nosotros lo vemos mucho en lo que es el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, incluso a Timoteo, en segunda 10 o 11, si no estoy mal, 4:10 de segunda de Timoteo, dice, me dejaron todos, dice Pablo, me dejaron, y este Demas se fue al mundo y era un discípulo de él, ¿verdad? Pero siempre hay personas dentro de aún de lo ruin dentro de la iglesia. Siempre hay personas que no se dejan contaminar. Damos un amén. Siempre hay personas que están lo que están. Siempre hay personas, porque eso es lo que dice, pero hay unas pocas personas, dice el verso 4, damos un gloria a Dios, ya que han cuidado de no manchar sus vestiduras, en este caso de mantenerse santos delante del Señor.
hay unas pocas personas que han cuidado de no manchar sus vestiduras, es decir, las vestiduras de la gracia. No se dejaron influenciar. Siempre va a haber uno. Siempre dentro de todo un movimiento pequeño o grande, siempre va a haber uno. Por ejemplo, expliquemos qué significan las vestiduras. Las vestiduras, el color blanco, hermanos, simboliza pureza. También simboliza aprobación de Dios. Las vestiduras blancas también representan un modelo de andar o de caminar en la vida espiritual. Es decir, cuando él dice, esos se han guardado de no manchar sus vestiduras. Entonces eso lo que indica simboliza creyentes que están luchando por agradar a Dios. Creyentes que no se dejan calentar la cabeza de nadie. Creyentes que viene la oferta y ellos sacan el escudo de la fe. Creyentes que tienen que sacar la espada del Espíritu para defender su entorno. Creyentes que van a pelear palmo a palmo con el diablo. Damos un amén. Entonces, este caso decíamos que es una manera de andar y caminar, ¿verdad? Que personas que no se dejan contaminar. No digo que seamos perfectos, pero son personas que no se dejan contaminar, ¿verdad? En este caso, vamos a ver qué es lo que les dice el Señor a estos, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, estos no se dejaron contaminar aún de los mismos hermanitos que han salido y que pertenecen a Sardi. Así que en este asunto no es de confiarse de nadie. La Biblia dice, no te confíes ni de la que duerme a tu lado. Y eso puede ampliarse. No te confíes de la carne. No te confíes del mejor amigo. No te confíes de ese hermano que cuando menos acuerdas te llevó por donde no era. No te confíes. Porque, por ejemplo, hermanos, es bien fácil. A veces uno puede admirar a un siervo de Dios. Puede admirarlo. Pero, y eso es peligroso. Porque si ese cae y como aquel lo admira, puede arrastrarlo, pero no hay que confiarse. Puede caer quien quiera caer, pueda irse de la iglesia, quien quiera que se vaya de la iglesia. Damos un amén, iglesia. Puede, hermanos, blasfemar quien quiera blasfemar, pero la lucha de cada creyente no es por lo que diga el otro o por lo que haga el otro. La Biblia dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Puesto los ojos no en el pastor, no en el diácono, no en el coordinador, no, hermanos, en el obrero, no en nadie. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces es ahí donde nosotros vamos a poner los ojos. Y que caigan los que quieran caer, que se caigan los demás que quieran caerse, los Alejandros Caldeleros que se caigan. Pero usted no se caiga. Usted manténgase. Fíjese, hermano. Le dijo Pedro, fíjate que se están yendo. Te vas a quedar solo, Señor. ¿Y por qué se estaban yendo? Porque la gente quiere un evangelio a su medida. El evangelio que la gente quiere es el evangelio según San Yo. Predíqueme como yo quiero que me predique. Por eso es un problema cuando en las iglesias hay gente rica que manipulan al pastor y le dice, usted tiene que predicar esto. Y no, eso ya no es de Dios. Entonces, se te van, Señor. Y se iban porque no les parecía. ¿Y que a quién le va a parecer? Tomen su cruz y siguen en pos de mí.
Niéguense a sí mismos. No, ese evangelio no es. Yo quiero un evangelio que el domingo estar en la playa, que el domingo estar en el estadio. Yo quiero un evangelio con 2 mujeres y un camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el evangelio que quiero. Pero entonces le dijo el Señor, bueno, se te están yendo, Señor, y vos te querés ir también. Y Pedro, hermano, se echó ojo para todos lados y dijo, ¿para dónde me voy a ir? Los chinchorros viejos ya se han terminado de podrir. La suegra, si quizás todavía está viva, y si no está viva tengo problemas. Entonces dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Solo Cristo es el que nos puede sostener, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significan las vestiduras, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, fíjese, voy terminando, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cómo harían esto? ¿Cómo se hace, hermano? ¿Hay alguno que me puede decir cómo puede hacerse esto? 12 de Hebreos 1. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras delante conmigo, vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora veamos, se lo voy a leer acá. Dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos por ser dignos, o sea que de una vez el Señor los califica de dignos. Ellos por ser dignos, qué tremendo es. Ellos por ser, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Es decir, ¿qué es lo que dice Efesios allá? ¿Cuál es la iglesia que el Señor viene a traer? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Una iglesia chorreada? ¿Una iglesia toda pintarraqueada? ¿Una iglesia toda, hermano, psicodélica? ¿Cuál es la iglesia que el Señor viene a traer? La iglesia que el Señor con la que se va a casar. Él no se va a casar con una, hermanos, con una chacletosa, con una hedionda a mundo. Él se va a casar con una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia con la cual el Señor se va a casar. Así que den un amén todos los que pertenecemos a la iglesia. ¿Cómo está su vestimenta? ¿Cómo están nuestras vestimentas? Entonces dice acá, por ser dignos, andarán conmigo con vestidos blancos. El que salga vencedor se vestirá de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mire cuáles son las bendiciones. Por ejemplo, para finalizar, en primer lugar, Dios exhorta a su iglesia. Dios exhorta al grupo, como lo está haciendo acá localmente. Dios nos exhorta, aquí nos está exhortando como su iglesia. Entonces, vamos a ver que cuando Dios exhorta y nos exhorta a ser vencedores, nos exhorta a arrepentirnos de aquello que no está bien. Ahora, todo el verdadero creyente, aun cuando anda mal, todo verdadero, eso es la señal del verdadero creyente. El verdadero creyente, aun cuando ande mal, no dudo que la mayoría de todos los hermanos de Sardis, hermanos, cuando vieron esta exhortación, cambiaron. Porque dice el mismo Señor en el capítulo número 10 y verso 25 del libro de San Juan, dice: mis ovejas oyen mi voz. Sus ovejas oyen su voz. El verdadero creyente oye, puede andar todo quebrado, puede andar todo embarrado,
pero hermanos, ya tiene la nueva naturaleza. Ya esa persona ya está escrita en el libro de la vida. Damos un amén. Aquí muchos andan cuestionando, pero ahí dice que Dios los borra del libro de la vida a los que dicen que tienen esa salvación segura. Aquí no dice que los borra. No borraré tu nombre del libro de la vida. Hay que leer bien. Damos un amén, iglesia. No borraré, sino que los presentaré delante de mi Padre. Y es ahí, hermanos, donde se cumple 25 de Mateo, verso 21 al 23. Damos un gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Leámoslo y luego terminamos. Dice el capítulo número 25. Oiga, esto es importante. 25 dice: buen siervo. Damos un amén. Que dice, y el Señor le dijo: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho. Y viene el otro, es decir, ¿quiénes son los que Dios les dará esta bienvenida? A los fieles, a los que no mancharon sus vestimentas con la posilga del mundo, con la apostasía del mundo. Aquí dice: buen siervo. Por eso es que él dice: yo lo voy a presentar delante de mi Padre. Damos un gloria a Dios. Y allá, hermanos, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que se va a dar cuando, por ejemplo, en el momento, en este caso sea del rapto, o sea que nos toque irnos antes del rapto. Ya nosotros tenemos que ir con nuestras vestiduras acorde con nuestra vestimenta, hermanos, que sea aprobado por Dios. ¿Y a dónde conseguimos ese control de calidad? En la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. La Biblia dice que el que roba ya no robe, el que mienta ya no mienta. La Biblia dice que amen a sus esposas como vaso frágil. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, ni los cobardes, ni los perros, dice la palabra. Ser cobarde en la vida espiritual no le permite Dios que uno entre. ¿Cómo le llaman a eso? Un cobarde, un ruin, un pusilámine. Los pusilámines no entran. Las mujercitas que quieren, que no quieren, que ya se aburrieron del evangelio, son cobardes. Los hermanitos que dicen: no, yo apenas, de gracias, dijo uno un día, de gracias que todavía vengo a la iglesia. Cobardes. Esos cobardes no entrarán al reino de los cielos. Es a los que se cuidaron, es a ese remanente que cuidó sus vestiduras, que le dirá: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá nosotros seamos de ese grupo. Hermanos, cuide su vida espiritual, revise su vida espiritual. Vamos a ponernos de pie.